Buenos días, niñas y niños del sexto grado A. El día de hoy tenemos el área de matemática. El tema para hoy se titula Recopilamos, organizamos y analizamos datos sobre momentos especiales vividos en familia. Toda esta semana hemos hablado sobre los momentos especiales vividos en familia, sobre nuestros recuerdos, ¿verdad? Hoy indagarás sobre momentos especiales vividos en familia. Con esta finalidad, elaborarás una ficha de entrevista. La aplicarás para recoger datos sobre dichos momentos y lo organizarás en una tabla de doble entrada. Entonces, niños y niñas, el día de hoy vamos a elaborar una ficha de entrevista. Luego lo aplicaremos para recoger datos sobre dichos momentos y lo organizaremos en una tabla de doble entrada. ¿Cuál es la meta para hoy, niños y niñas? Elaborar una tabla de doble entrada para organizar y analizar datos relacionados con momentos especiales vividos en familia. Para indagar sobre momentos especiales vividos en familia, te proponemos la siguiente situación problemática. Vamos a leer la situación problemática que tenemos el día de hoy. Tendrás el reto de averiguar cuáles son los momentos especiales que han vivido en familia. Entonces, vas a averiguar con tu familia cuáles son esos momentos especiales que han vivido en familia. Van a recordar esos momentos especiales. Para ello, elaborarás una ficha de entrevista con preguntas relacionadas con dichos momentos. Entonces, vamos a elaborar una ficha de entrevista con preguntas relacionadas con dichos momentos. E incluirás la fecha y el lugar donde ocurrieron. Cada recuerdo tiene que ser incluido la fecha y el lugar donde ocurrieron. Luego aplicarás la entrevista a tus familiares y con los datos recogidos elaborarás una tabla de doble entrada. Una vez que tengas ya los datos de la entrevista, vas a elaborar una tabla de doble entrada. Finalmente, escribirás tu compromiso y el de ellos para compartir momentos especiales y estar más unidas y unidos. ¿Cómo elaborarías y aplicarías una ficha de entrevista sobre los momentos especiales vividos en tu familia? Ese es el reto que tenemos para hoy. ¿Cómo vamos a elaborar y aplicar la ficha de entrevista sobre los momentos especiales que hemos vivido en familia? Y 2, ¿cómo elaborarías y organizarías los datos recogidos en una tabla de doble entrada? ¿Cómo vamos a organizar, niñas y niños, esta tabla de doble entrada? Eso lo vamos a ver el día de hoy. ¿Qué decisión tomarías con los datos obtenidos? ¿Qué recomendarías a tus familiares? Entonces, niñas y niños, vamos a ver qué estrategia vamos a tomar para poder desarrollar el problema. Tenemos a una niña llamada Ariana que ya resolvió el problema y vamos a ver qué pasos dio para poder resolver esta situación problemática. Tenemos el primer paso que realizó Ariana para resolver el problema. Tenemos primero, Ariana volvió a leer la situación e identificó lo que tenía que hacer. Entonces, esta es la situación problemática que hemos leído y dice que Ariana nuevamente lo leyó la situación problemática y luego identificó qué tenía que hacer. Uno tiene que elaborar, acá vemos en la situación, tiene que elaborar una ficha de entrevista. Luego Ariana pensó, ya tengo la ficha de entrevista, ¿qué voy a hacer después? Aplicar la entrevista a la familia, ¿no? Luego de aplicar la entrevista a tu familia,
vas a organizar los datos en una tabla de doble entrada, ¿no? Luego va a tomar una decisión que recomendaría a sus familiares. Luego, ¿qué recomendaría a sus familiares? Entonces ella ya sabe qué tiene que hacer para poder resolver el problema, ¿no? Ya supo, ella ya identificó lo que tenía que hacer. Segundo paso que hizo Ariana, elaboró una ficha de entrevista y entrevistó a sus familiares. Por ejemplo, tenemos la respuesta de su mamá. De esta manera realizó la entrevista a su mamá y así también hizo esta entrevista al resto de sus familiares. Tenemos aquí un ejemplo. Entrevista sobre momentos especiales vividos en familia. Entrevistada o entrevistado, en este caso es entrevistada. ¿A quién entrevistó? A su mamá Carola. Responde las siguientes preguntas según los recuerdos vividos en familia. ¿Qué momento especial vivido en familia recuerdas? Le pregunta a su mamá. Cuando Juanita, mi hija mayor, ganó la maratón de 6º grado. Ese es su recuerdo de su mamá, de Ariana. Cuando Juanita, mi hija mayor, ganó la maratón de 6º grado. ¿En qué fecha sucedió ese momento especial? Le pregunta Ariana. El 27 de septiembre del 2019, lo recuerda muy bien su mamá. ¿Dónde ocurrió ese momento especial? En Tarapoto, dice, ocurrió la maratón que ganó su hija mayor. Ocurrió en Tarapoto. Muy bien, ya tenemos entonces, niñas y niñas, el ejemplo de la entrevista que tuvo que hacer Ariana a su mamá y al resto de integrantes también. Tercer paso. Tercero, Ariana organizó los datos recogidos de su familia. Para ello decidió elaborar una tabla de doble entrada en la que consideró lo siguiente. Entonces, Ariana ya tiene los datos recogidos de su familia, ya entrevistó a toda su familia. Ahora va a elaborar una tabla de doble entrada. Muy bien, entonces tenemos aquí, ella ya recogió los datos de la entrevista y con esos datos ahora ella elaboró su tabla de doble entrada. Momentos especiales de la familia de Ariana, puso el título a su tabla de doble entrada. Momentos especiales, tenemos 3 momentos especiales que ha recordado la familia. Primer recuerdo, bautizo de Armando, es su hermano menor de Ariana. Otro recuerdo que resalta la familia, Juanita, mi hermana mayor ganó la maratón de 6º grado. Recuerden que este recuerdo es de mamá de Ariana. La celebración del cumpleaños de la tía Isabel, ese es otro recuerdo también de la familia. Tenemos 3 recuerdos que están en nuestro cuadro, en nuestra tabla de doble entrada. ¿Cuándo sucedió el bautizo de Armando? El 10 de febrero del 2019. ¿En qué lugar? En Tarapoto se realizó el bautizo de Armando. ¿Y cuándo se realizó la maratón? El 27 de septiembre del 2019. ¿En qué lugar? En Tarapoto. ¿Cuándo se celebró el cumpleaños de la tía Isabel? El 17 de enero del 2020. ¿Y en qué lugar? En Rioja se celebró el cumpleaños de la tía Isabel. Entonces recuerden que en la tabla de doble entrada se tiene la fecha y el lugar, porque eso nos estaban pidiendo. La fecha y el lugar, ¿no? ¿Dónde y cuándo se celebró cada acontecimiento? Muy bien, ya está la tabla de doble entrada. Ahora tenemos el cuarto paso. Ariana observó la tabla de doble entrada del paso anterior y respondió las siguientes preguntas. Escribe las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Aquí, niñas y niños, ustedes tienen que contestar la respuesta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Qué ocurrió el 17 de enero del 2020? Para eso tenemos los datos de la doble entrada. ¿Qué ocurrió el 17 de enero del 2020? Aquí tenemos. ¿Qué ocurrió? La celebración del cumpleaños de la tía Isabel. Y aquí está la respuesta, la celebración del cumpleaños de la tía Isabel. Segunda pregunta, ¿cuándo y en qué lugar se realizó el bautizo de Armando? ¿Cuándo
se celebró? El bautizo de Armando se celebró el 10 de febrero del 2019. Ustedes tienen que contestar acá. Niñas y niños, ¿cuándo se celebró? El 10 de febrero del 2019. ¿Y en qué lugar? En Tarapoto. ¿En qué lugar ocurrió la celebración del cumpleaños de la tía Isabel? ¿En qué lugar? En Rioja. ¿Qué ocurrió en Tarapoto? Observamos en Tarapoto. ¿Qué ocurrió? Tenemos el bautizo de Armando y también tenemos acá la maratón de su hermana mayor. Tenemos dos acontecimientos. ¿Cuándo ocurrió? Acá tenemos las fechas: 10 de febrero del 2019 y el 27 de septiembre del 2019. ¿En qué años ocurrieron los momentos especiales recordados por la familia? ¿En qué años? Tenemos 2019 y 2020. Tienes que contestar aquí. 2 años se desarrolló esos momentos especiales. En el quinto paso tenemos Ariana. Quiso saber la preferencia de los momentos especiales vividos en familia. Para ello, pidió a 6 familiares responder la siguiente pregunta. Entonces, a toda su familia, a los 6 familiares, les dio estas preguntas que tienen que contestar para saber cuál de ellos consideras que es el más especial de estos 3 recuerdos. ¿Cuál es el más especial para la familia? Por mayoría se va a saber. Tenemos el bautizo de Armando, acá tienen que marcar la familia. Juanita, mi hermana mayor, ganó la maratón de sexto grado, marca. O el recuerdo de la celebración del cumpleaños de la tía Isabel. ¿Cuál te gustó más? Tienes que marcar acá. Lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Ahora sí, ya se hizo la tabla de doble entrada. Ahora con esos datos se organizó la tabla de frecuencias. Aquí tenemos la tabla de frecuencias. Y luego lo representó Ariana también en un gráfico de barras. Primero vamos a ver la tabla de frecuencias. Tenemos momentos especiales. Son los 3 momentos que ya vimos cuáles son: el bautizo de Armando, la maratón que ganó su hermana y la celebración de cumpleaños de la tía Isabel. Son los 3 momentos vividos. Vamos a saber cuál es el momento más especial que recuerda la familia. Tenemos acá la frecuencia absoluta en cantidad. El bautizo de Armando. 2 integrantes de la familia votaron que es el más recordado por ellos, el más especial. Juanita, mi hermana mayor, ganó la maratón. 1 nomás, un integrante le gustó más esto. Celebración del cumpleaños de la tía Isabel. 3 eligieron que este es el más especial para ellos. Entonces tenemos un total, sumando 6 son los integrantes de la familia que han desarrollado la entrevista. Y entonces la pregunta fue: ¿cuál de ellos es el recuerdo más especial en tu familia? ¿No? ¿Cuál es el recuerdo más especial que recuerdas? ¿Cuál es, niños? Si vemos acá la cantidad, tenemos 2, el 1 y el 3. ¿Cuál es el voto que ganó? Tenemos la celebración del cumpleaños de la tía Isabel. ¿Por qué? Porque tiene 3. 3 fueron los integrantes de la familia que votaron por esto, la celebración del cumpleaños de la tía Isabel. Entonces, niñas y niñas, ya sabemos cuál es el recuerdo con mayor preferencia. Ellos prefieren recordar más esto, con más cariño, ¿verdad? Luego, Ariana representó los datos en un gráfico de barras. Acá tenemos el bautizo de Armando, votaron 2, ¿verdad? Acá está el 2, la barra indica 2 votos. Juanita, mi hermana mayor, ganó la maratón, solamente tuvo 1 voto. Y la celebración del cumpleaños de la tía Isabel tenemos 3 votos. En conclusión, observamos en la tabla de gráfico de barras que la celebración del cumpleaños de la tía Isabel fue de su mayor preferencia de la familia de Ariana, ¿no? Entonces, niñas y niños, ya tenemos ya la tabla de doble entrada que nos pedían en la meta, y también tenemos la tabla de frecuencias y el gráfico de barras. Ya sabemos cómo utilizar la tabla de doble entrada. La tabla de frecuencias
Y también tenemos el gráfico de barras. Entonces, ya sabemos qué vamos a hacer, niñas y niños. Muy bien.